En la semana anterior estábamos compartiendo acerca de cómo la bendición de Dios, o la prosperidad, que realmente la prosperidad que todos anhelamos, todos fuimos llamados para cada día ir de lo bueno a lo excelente, ¿cierto? Todos anhelamos eso, en todo aspecto. Hay un anhelo que Dios ha colocado en la vida del ser humano, y eso lo tenemos todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes. Hay un anhelo de prosperar, de que nos vaya bien, y eso lo colocó el Señor, ¿no? Dice en Eclesiastés que Él ha colocado eternidad en el corazón de cada persona, y hay ese anhelo de crecer, de prosperar. Pero para que realmente haya un progreso, la prosperidad es realmente un fruto, ¿sí? Entonces decíamos la semana anterior, cómo en la bendición que el apóstol Juan le da a uno de sus discípulos, que está en la tercera carta de Juan, ¿sí? En esa tercera carta de Juan, el apóstol le dice a su discípulo, dice: yo deseo que te vaya bien en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces hablábamos de la importancia de la prosperidad espiritual. Pero realmente la prosperidad es un resultado, ¿sí? ¿Es el resultado de qué? Es el resultado de crecer, ¿ya? Entonces este mes vamos a estar enfatizando los elementos que son necesarios para que haya un crecimiento en Cristo. Y es el estudio que está contenido en la guía bíblica que hoy se entrega, y que luego va a aparecer en la página web para los que tienen la costumbre o están unidos en este momento con nosotros, que ese estudio va a aparecer en esta semana. Como es a partir del 1 de febrero, por eso todavía no ha aparecido, para que no haya, ¿sí?, una confusión en la guía de estudio que se está haciendo. Entonces, siempre que hay vida, ¿sí?, cuando nace un niño, uno nunca espera que el niño se quede siempre así bebecito como está Jennifer, ¿no? Aquí entre nosotros, como la bebita, que ella nació, está creciendo, y pues la aspiración de la mamá es que crezcan, ¿no? A veces uno quisiera como que crecieran más rápido de lo que deben crecer, pero no, ellos se toman su tiempo para crecer, para desarrollarse. El Señor nos ha bendecido con muchos bebés en esta iglesia, y de verdad yo creo que esa bendición de la vida nos llama a entender que el Señor sigue creyendo en el ser humano, sigue dándole la oportunidad de vivir, ¿sí?, en todas sus dimensiones. Y Él quiere y Él espera, así como una madre y un padre espera que sus hijos crezcan, que se hagan mayores, que maduren, que adquieran sean independientes, que cada uno cumpla su propósito en la vida. Y la mayor satisfacción que cuando somos padres de hijos mayores es verles crecer, ¿sí?, ver que van desarrollando sus propias familias, que se van multiplicando, que van asumiendo responsabilidades y que lo hacen bien. Sí, esa es como la mayor satisfacción, que podemos entonces así entender un poco lo que Dios aspira, ¿sí?, en la vida de cada persona. Entonces vamos a mirar un versículo de la Biblia, vamos a estar meditando en un versículo de la Biblia que pudiéramos decir que resume lo que significa crecer en Cristo. Y está en Colosenses capítulo 2, son dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Está en el estudio de la guía de lectura. Entonces, en primer lugar, dice la palabra, a través del apóstol Pablo, le hace este desafío a la iglesia de Colosas. Les dice: de la manera
Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Sí? Entonces, la pregunta que para dar respuesta a este versículo es: ¿cómo recibimos nosotros a Jesucristo en nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que en Efesios 2, ¿sí?, dice que a Él lo recibimos por medio de la fe, y que esto no depende de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De la manera como nosotros tomamos una decisión por Cristo, ¿sí?, pues cuando oímos la palabra y frente a esa palabra, ¿sí?, tomamos una decisión por Cristo, pero realmente lo que nos permitió nacer espiritualmente fue la confianza puesta en Jesús, ¿sí?, en reconocerlo a Él como Dios, como nuestro Señor, en reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, y en el momento en que por medio de la fe hicimos esa declaración de que creemos en Jesús, de que nos apropiamos del perdón de Él realizado en la cruz por nosotros, a partir de ese momento dice la Biblia que nacemos espiritualmente, ¿sí? Entonces, el primer elemento bien importante para crecer es la fe, ¿sí? Dice entonces que debemos vivir por fe también, porque dice, de la manera que hemos nacido espiritualmente, así debemos vivir, ¿sí? Entonces, la fe es el primer elemento para crecer. Por eso, cuando en el versículo que nos compartía Zulay, el Señor dice, ustedes son testigos míos. O sea, comenzó diciendo el resultado de lo que esperaba, ¿sí?, el fruto, ser testigo. Pero para poder llegar a eso, primero el Señor nos escogió para que estemos con Él, para que lo conozcamos y para que confiemos. La única manera de crecer, el elemento que realmente anima ese crecimiento, es la fe en Jesús. Dice en el programa de crecimiento, en la página 86, cuando habla de vivir por fe en relación con el Espíritu Santo, dice: la fe es una palabra que significa confianza. La fe debe tener un objetivo. No tenemos fe en la fe misma, sino en Dios, quien es digno de confianza, y en su palabra. Cuanto más conozca a Dios, más fe tendrá en Él. O sea, la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, ¿sí? En Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, ¿sí?, y lo que se escucha es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, a través de la fe, de esa confianza que depositamos en Dios y en su palabra, es como vamos a ver el accionar de Dios en nuestra vida. Si recordamos a aquellos que están en el programa de crecimiento, una de las primeras lecciones que vemos es cómo la relación que existe entre Dios y su palabra y la fe, cómo en el momento en que nosotros confiamos en Dios y en su palabra, activamos todo el poder de Dios en favor nuestro, y vamos entonces a ir creciendo, ¿sí?, ir desarrollándonos progresivamente. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, y en Hebreos capítulo 3, el versículo 12 y 13, nos hace una advertencia, ¿sí? Dice que si oímos hoy la palabra del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Porque al endurecer en nuestro corazón, vamos a caer en incredulidad. Y ese es el peligro que tenemos cuando no tenemos una relación con Dios cimentada en la fe, ¿sí? Hebreos 3, versículos 12 y 13. Bueno, en segundo lugar dice el versículo, dice que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y entonces nos dice cómo debemos hacerlo para poder vivir en Él, en la fe. Dice, arraigados y edificados en Él. Aquí hay un elemento bien importante y habla de un proceso, ¿sí? Siempre que hay vida, está involucrado un proceso.
Y el proceso que hay, en este caso, en primer lugar dice, hay que echar raíces. ¿Cómo hago para que realmente en mí haya ese proceso de crecimiento? Tengo que entonces enraizarme en Cristo. Arraigado significa echar raíces en Cristo. Esas raíces, me permití anotar un concepto que trae un autor cristiano que se llama Ron Jenson en su libro El éxito auténtico, y dice que las raíces son los principios no negociables en torno a los cuales construye su vida. Son las actitudes, las convicciones y los compromisos. Esos principios que cuando hayan sido completamente adoptados le conducirán a un éxito auténtico. O sea, echar raíces en Cristo, entonces es trabajar en nuestros principios y valores que sostienen nuestra vida, ¿sí? Es el proceso de hacer los principios y valores de la palabra de Dios, hacerlos nuestros. En la medida en que ya se adoptan, ya se internalizan dentro de nosotros mismos, ¿sí? Ya no solamente están aquí, sino que están en nuestro corazón, ¿sí? Ya se adoptan como parte de nosotros mismos, entonces va a tener un fruto. Si nosotros recordamos esta visión que tenemos de nosotros mismos, que nos da la palabra de Dios en el Salmo 1, ¿sí? No está ahí en su estudio, pero lo podemos mirar, el Salmo 1, cuando habla también de los elementos importantes para que haya prosperidad, que es el fruto. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. ¿Sí? Vemos entonces ahí también la prosperidad como un fruto, ¿sí? Y presenta la vida de la persona como un árbol que echa sus raíces en el agua, ¿sí? El agua aquí es símbolo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el creyente que de día y de noche medita en la palabra del Señor, ¿para qué? Para hacer de ella esas raíces que absorben. Ustedes saben que los que estudian biología saben que el proceso de la absorción de los minerales y todo eso se hace en las raíces, ¿cierto, Laurita? Sí, sí, cierto, en las raíces. Por eso aquí la palabra de Dios, ¿sí?, respeta ese símil, ¿sí? Dice, echa sus raíces. O sea, ¿de dónde tiene que abrevarse la persona, ¿sí?, y tomar el alimento, los minerales, las sales, todas las sustancias necesarias para que ese árbol sea un árbol sano, que pueda dar fruto? Fíjense, dice, en su tiempo. O sea, también habla de un proceso, habla de tiempo.